Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Espero que sí. Tengo aquí la Biblia de Estudio de la Reforma, pero no para hacer una reseña, ya que hace poco hice una reseña bastante completa de esta, sino por el editor general de esta Biblia de Estudio, llamado R.C. Sproul, el cual hoy veremos 6 recomendaciones de libros de este mismo autor. Y ya que la tengo aquí, te comentaré a modo de resumen que esta Biblia de Estudio cuenta con más de 20.000 notas de estudio, artículos temáticos para enriquecer el estudio adicional de las Escrituras, pero siempre estarán ubicados con relación al texto que estemos leyendo. Además cuenta con introducción a cada libro de la Biblia y un apartado bastante interesante donde te indica dónde está Cristo en cada libro de la Biblia. Cuenta también con credos, confesiones y catecismos, y muchos más recursos y material de estudio, que si quieres verlo te dejo aquí arriba el link para que te pases luego, que tenemos un vídeo en este canal. El primero de ellos sería del autor R.C. Sproul. Realmente los 6 libros van a ser del mismo autor, pero aquí tenemos las grandes doctrinas de la Biblia, las doctrinas bíblicas explicadas y organizadas para facilitar su uso a los pastores y obreros cristianos. Además también de ser muy útil para todo aquel que quiera empezar a conocer o a profundizar en las doctrinas bíblicas. La editorial es Unilit, y como vemos en la parte de abajo, este libro sería parte de una serie de estudios por la Facultad Latinoamericana de Estudios Bíblicos, FLET, el cual capacita y distribuye estos materiales con el único fin de edificar a la iglesia cristiana. Este libro también cuenta con una guía de estudio en la parte final, el cual nos permite hacer un repaso por cada capítulo que hayamos leído. Se puede hacer de forma individual o en grupo. Luego tenemos la tabla de contenido dividido en 10 grupos y cada uno con diferentes temas relacionados al capítulo central. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el primero, revelación. Aquí veremos cuál, cómo y qué es la revelación bíblica y cómo Dios se ha dado a conocer y cuáles son sus propósitos. Podemos ver la revelación divina, las paradojas, revelación general, revelaciones especiales, la ley de Dios, los profetas de Dios. Luego continuamos en el 2 con la naturaleza y los atributos de Dios. Todos los atributos de Dios, entre ellos la preexistencia, la omnipotencia, la omnipresencia, la santidad de Dios, la bondad de Dios, la justicia de Dios. En el apartado 3, las obras y los decretos de Dios. En ellos tenemos la creación, la providencia, la alianza, los milagros. Luego en el capítulo 4, Jesucristo. Aquí tenemos Cristología, un estudio de la persona de Jesús, la deidad de Cristo, la gloria de Cristo, la ascensión de Cristo, Jesucristo como mediador. Luego seguiríamos con el Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo, el testimonio interno del Espíritu Santo. Seguimos con, en el 6, los seres humanos y la caída, estudios sobre la condición del ser humano. Continuamos con salvación, vamos a ver predestinación, el libre albedrío, la fe salvífica, la justificación, la expiación. Luego seguimos con la iglesia y los sacramentos. Continuamos con la espiritualidad y la vida contemporánea y al final los tiempos postreros. Este libro es una introducción sobre las doctrinas fundamentales del cristianismo, de una forma breve y de muy fácil lectura, muy útil para empezar a familiarizarnos con los conceptos claves que debemos tener en cuenta para seguir escalando en nuestro estudio de la palabra de Dios. El segundo de ellos sería Todos somos teólogos, una introducción a la teología sistemática, por el mismo autor. ¿A qué se refiere con que todos somos teólogos? Pues que ningún cristiano puede eludir la teología. Todos los cristianos tienen una teología. La cuestión es si cuenta con una teología sólida y bíblica o abraza una teología poco sustentable y muchas veces en el límite de lo herético. Este libro expone las grandes categorías de la teología sistemática con un lenguaje para todo público y muy entendible. Es muy parecido al anterior, lo podemos ver en el índice, que está dividido en 8 partes. En la primera parte tenemos la introducción, que es la teología, el alcance y propósito de la teología, revelación general y teología natural, revelación especial. En la segunda parte contamos con teología propiamente dicha, el cual es el estudio de Dios, el conocimiento de Dios, una esencia, 3 en persona, los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Este es un aspecto bastante importante. La tercera parte, antropología y creación, el cual es el estudio del hombre y su condición. Vamos a ver ángeles y demonios, la creación del ser humano, la naturaleza del pecado, el pecado original. Luego seguimos en la cuarta parte con Cristología, el estudio de Cristo, de Jesucristo. El Cristo de la Biblia, una persona, 2 naturalezas, los nombres de Cristo, los estados de Cristo, por qué murió Cristo. Como podéis ver, en este libro ya va a usar términos teológicos, lo podemos notar en su índice, el cual lo va detallando uno a uno para que estos términos no nos resulten ajenos.
Seguimos con la neumatología, el estudio del Espíritu Santo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Luego seguimos con soteriología, sobre la salvación, la gracia común, el llamado eficaz, la fe que salva, la santificación. Luego seguimos en la séptima parte con la eclesiología, temas referidos a la iglesia una y santa, la iglesia católica y apostólica, la adoración en la iglesia, el bautismo, la cena del Señor. Y para terminar, en la octava parte, escatología, el cual son los tiempos postreros, o también llamado los últimos tiempos, en el cual vamos a poder ver el milenio, el regreso de Cristo, el juicio final. Este libro es un resumen sintetizado de la teología sistemática, escrito con claridad y no te vas a perder en ningún momento. Muchos hemos dado un paso atrás cada vez que vemos un libro de teología sistemática, ahí con sus más de 500 páginas. Pero si previamente hemos leído una introducción como esta, será de mucha ayuda y mucho más fácil dar ese paso. El tercer libro sería Cómo defender su fe, una introducción a la apologética, por R.C. Sproul, por la editorial Portavoz. Como ya sabemos, la apologética cristiana es la defensa de la fe. Esto lo sabemos la gran mayoría, pero ¿podrías explicar la razón de tu fe a alguien no cristiano que tiene dudas y reclamos sobre el cristianismo? ¿Qué tal si tienes que demostrar que la ciencia y la fe no son rivales? En este libro, el autor se centra en defender las demandas básicas de la verdad, en dos de los más cruciales temas de la apologética. Por una parte, la existencia de Dios y por otra parte, la autoridad de la Biblia. Su índice está dividido en 6 secciones. Empezaremos con una pequeña introducción, luego en la sección 1 tenemos la tarea apologética, la apologética y la fe salvadora. También existe una Biblia de estudio apologética, si no lo sabías, te lo dejo aquí el link por si quieres pasarte, ¿vale? En la sección 2, los 4 principios esenciales del conocimiento. Tenemos introducción a los 4 principios, la ley de la no contradicción, paradoja y misterio, en el cual vamos a poder observar argumentos tanto ontológicos, cosmológicos o teleológicos. La sección 3, la razón natural y la fe, la teología natural y la ciencia. Y Aquino y Kant. Aquí tendremos un debate entre Tomás de Aquino y el filósofo Kant. Seguimos con la sección 4, el argumento a favor de la existencia de Dios. Tenemos ahí segmentos como la ilusión, autocreación, la creación por casualidad. Vamos a ver un poco el azar, los temas sobre el azar. En la sección 5 veremos Dios y los filósofos, el Dios de los filósofos y el Dios de la Biblia, los argumentos morales de Kant, los nihilistas, la psicología del ateísmo. Aquí veremos a filósofos como Aristóteles, René Descartes y el propio Kant en sus posturas filosóficas y cómo son analizadas y descartadas por el mismo testimonio bíblico. En la sección 6 tendríamos argumentos a favor de la autoridad de la Biblia. Autoridad de la Biblia, la enseñanza de Jesús sobre las Escrituras, la confiabilidad de las enseñanzas de Jesús y el testimonio del Espíritu Santo. Nuevamente vamos a ver en este libro cómo el Dr. Sproul, en este libro, con claridad y sencillez, el Dr. Sproul discute la racionalidad del cristianismo. La defensa de la fe no es una vanidad intelectual, es una tarea designada por Dios, ya que nosotros debemos poder dar razón de la esperanza que tiene al darle testimonio del Señor al mundo. El cuarto libro de la serie sería ¡Qué buena pregunta! Respuestas a más de 300 preguntas frecuentes sobre la vida y la fe, de la editorial Tyndale. En este libro, Sproul proporciona respuestas breves para importantes consultas bíblicas y teológicas, planteando temas difíciles y controversiales. En su contenido podemos observar diferentes temas. En el 1, por ejemplo, tenemos Conociendo a Dios, quién es Jesús, la obra del Espíritu Santo, el camino de la salvación, fe y filosofía, la vida espiritual en el crecimiento, el cielo y el infierno, compartiendo la fe, vida de iglesia, matrimonio y familia, temas de dinero, cuestiones de trabajo, sufrimiento, tiempos finales, ética y estilo de vida, además de pasajes desconcertantes. Cada tema agrupa diferentes preguntas. Con esto me refiero a que si vamos al tema 1, Conociendo a Dios, nos encontraremos diferentes preguntas, como cuáles son los atributos de Dios, por qué Dios permanece invisible, qué es la providencia de Dios, qué significa para nosotros llamar a Dios nuestro Padre. A lo largo de la Biblia se nos dice que temamos a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Puede dar algún ejemplo? O también tendríamos en el tema 6 el pecado y el pecador. ¿Qué significa el pecado original? ¿Hay grados de pecado? Sé que Dios me ha perdonado por mis pecados, pero ¿cómo puedo empezar a perdonarme a mí mismo? Cuando la Biblia dice que seremos responsables de todos nuestros actos, ¿eso incluye los pecados por los cuales ya hemos sido perdonados? En este libro,
Sproul responde a todas estas preguntas de una manera breve y concisa. Este libro es muy útil porque contiene diferentes preguntas de todo tipo, desde teológicas hasta del día a día en la vida cristiana. Recomendable para una lectura ocasional o para una profunda meditación. Las respuestas evidentemente cuentan con apoyo bíblico en el cual están muy bien sustentadas. El quinto libro sería Un alma en busca de Dios, satisfaciendo el hambre de comunión espiritual con Dios, de la editorial Vida. Este libro expone las carencias que muchos podemos pasar cuando nos falta o hemos dejado de lado el no tener una profunda comunión con Dios. Este libro nos ayudará a examinar los patrones bíblicos para el crecimiento espiritual. Buscará modelos bíblicos de madurez espiritual. Explorará la naturaleza del alma, su valor y cómo se nutre. Y nos explica el último destino del alma. En su contenido encontramos 11 títulos: Corazones inquietos, Dulzura y miel, El testimonio del Espíritu Santo, El alma obediente, El ejemplo de José, allá por Génesis, El alma y su valor, Barreras para el progreso y el destino final del alma. Muchas veces nos preguntamos, ¿hay algo que falta? Falta en la vida de la iglesia y está ausente en la vida cristiana normal. Lo que falta es una profunda comunión espiritual con Dios. En el capítulo final considera el destino final del alma como un premio que espera a aquellos que buscan a Dios con insistencia, la visión bendita de Dios mismo. Este libro trata sobre una búsqueda importante, sobre la búsqueda más importante de nuestras vidas, la búsqueda del alma por Dios. El último libro sería ¿Salvado de qué? La pregunta más importante de tu vida, de R.C. Sproul, por la editorial Portavoz. ¿Alguna vez te has preguntado si eres salvo? Y si lo eres, ¿podrías contestar a la pregunta ¿salvado de qué? ¿O salvado de quién? ¿O para qué? Este libro trata de la desesperación absoluta y la eterna perdición de los que no son salvos, pero expresa de manera clara y poderosa la salvación que Dios ha provisto a través de su Hijo Jesucristo. En el contenido observamos 3 diferentes partes. En la primera parte veremos la pregunta ¿salvado de qué? La quebrada imagen de sí mismo. En esta parte va a ser la pregunta ¿salvado de qué? A 4 tipos de personas diferentes. A un no creyente, uno que cree ser creyente pero no lo es, otro que es creyente pero no sabe de qué ni por qué, y por último un creyente que sí sabe por qué. Va a hacer un análisis de esta pregunta en relación con estos 4 personajes. En la segunda parte tenemos ¿salvado por quién? ¿Quién es el autor y consumador de nuestra salvación? Vemos el drama de la redención, Cristo es nuestro rescate, bendición o maldición y apropiarse de la cruz. En la tercera parte veremos salvado para qué. ¿Cuál es el fin último de nuestra salvación? En la adopción y la visión beatífica. Este libro explica de manera detallada y convincente la gran salvación que Dios ha proporcionado en la vida, la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Cómo, mediante la fe en Cristo y en su obra en beneficio nuestro, se nos perdonan nuestros pecados y se nos libera de nuestra culpa. Además, este libro nos brinda una visión inolvidable de la eternidad, del cielo, de la belleza y la gloria que nos espera a todos los que somos salvados. Un libro muy útil para empezar a profundizar en el tema de la salvación. Y por último te dejo como material extra un link en la descripción de este vídeo de la propia editorial Poema, en el cual tiene libros gratuitos en su versión digital, para que puedas descargarlo cuando quieras, del autor R.C. Sproul, que son una serie de preguntas, todas muy interesantes, y vamos a poder encontrar títulos como ¿puedo confiar en la Biblia? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es la fe? ¿Puedo estar seguro de que soy salvo? ¿Puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Qué puedo hacer con mi culpa? ¿Controla Dios todas las cosas? Es una serie, no sé si son como de 20 libros o tal, que son mini libros en el cual te puede ayudar en tu estudio bíblico. Bueno, estos han sido mis 6 libros recomendados de R.C. Sproul, a razón de la Biblia de Estudio de la Reforma, que hice una reseña hace pocos días. Seguro que más adelante tendré que hacer un siguiente capítulo, ya que se han quedado muchos libros de este autor afuera. Pero creo que estos libros pueden ser de gran ayuda para tu estudio. Tenemos introducciones a las grandes doctrinas de la Biblia, introducción a la teología sistemática, introducción a la apologética. Además, si te quedó alguna duda, cuentas con el libro Qué buena pregunta. Y para una lectura devocional te recomiendo Un alma en busca de Dios y por supuesto ¿salvado de qué? Si te gustó el vídeo, apóyame con un like, te invito a suscribirte y a no perderte ninguno de estos materiales. Seguiré subiendo progresivamente mucho más contenido. Hasta aquí mis 6 recomendaciones del autor R.C. Sproul.